Hola mis hermanos de la Iglesia del Sembrador, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Hoy vamos a llevar a cabo el servicio de jóvenes, así que vamos a dar comienzo a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que donde esté cierre sus ojos para que juntos podamos orar y poder comenzar este servicio. Padre bendito y buen Señor, muchas gracias Señor, porque usted es el Dios que le place entregarnos un día más de vida. Amado Señor, te damos las muchas gracias porque hasta aquí podemos decir que tú has estado con nosotros. Gracias Señor. Queremos que este servicio, Señor, este culto, cada hermano que ha preparado, Señor, su trabajo, pueda bendecir cada hogar de tus hijos, Señor. Cada uno de los que pueda ver este culto se pueda gozar, su alma pueda ser alimentada. Mi Dios bendito, y confiamos en ti, Señor, en que tú obrarás en los hogares de tus hijos a través de estos cultos, mi Señor. Padre Celestial, todo está en tus manos y confiamos en ti. Solo rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando oramos nos sentimos más livianos, por lo tanto vamos a alabar al Señor. Le invito a que se disponga para que juntos alabemos a nuestro Señor. El Señor bendiga a la hermana que el día de hoy ha preparado esta hermosa alabanza. Dios bendiga a nuestra hermana Alison. Porque alabo el nombre de Jesús, tengo que contarte la verdad de mi existir. Cuando mis amigos se marcharon toda diversión, cuando oscuramente veía mi porvenir, sin esperanzas caminaba en un sendero gris, todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser, me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad, por eso la alabo. Hoy mis risas, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre, Jesús. Alzaré a mi voz para que puedas escuchar que eres tú, Jesús, Señor de señores, cómo no alabarte. Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús, tengo que contarte la verdad de mi existir. La mujer que canta no valía un peso, ¿qué puedo decir? Cristo me compró, me hizo impagable. Sin esperanzas caminaba en un sendero gris, todo aquel infierno quería adueñarse más de mí. Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser, me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré. Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad, por eso la alabo. Hoy mis risas, mi canto, mi lloro, mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre, Jesús. Alzaré mi voz para que puedas escuchar que eres tú, Jesús, Señor de señores, cómo no alabarte. Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento en aquel madero ensangrentado. Se llevó las penas de mi triste y cruel pasado y me dio la libertad, por eso la alabo.
El Señor bendiga a nuestra hermana Alison y esta hermosa alabanza, la cual dice una realidad. Cuánto poder tiene esa sangre hermosa, ese madero donde fue derramada esa cruz, en donde todo el pasado es desechado cuando el Señor entra a la vida, al corazón del hombre. Qué hermoso es. Y para que nuestra fe sea aumentada y prosperada, vamos a oír palabra del Señor, esa que tiene poder, esa que nos entrega la fuerza para continuar, esa que tiene el poder para descubrir el pecado, para sacarlo y para hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. El Señor bendiga a nuestro hermano Luis Alberto Cuevas en este día, que entrega el mensaje que el Señor ha dispuesto en su corazón. Pasemos a escucharle, mis hermanos. Hola mis amados hermanos y hermanas en el Señor, que Dios les bendiga. Les habla su hermano Luis Cuevas. En esta oportunidad tengo la responsabilidad de compartir junto a ustedes el consejo de la palabra del Señor. Hoy es un día de servicio de jóvenes y quiero, hacerle partícipes en esta oportunidad, que podamos estar atentos a la poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. Bien, así que les voy a compartir en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Voy a leer en el capítulo 4 solamente un versículo, que es el 9. Amén. Bueno, usted se preguntará, ¿el hermano Luis no tendrá frío, que está con pura polera? Pero bueno, les comento que estoy igual en un lugar bien cerrado. Tengo un calefactor aquí que me va tirando aire caliente, así que tengo la bendición de estar bien temperado aquí en el lugar, así que el Señor nos bendiga, amén. Bien, si usted ha encontrado la palabra del Señor, voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Una vez más, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Palabra del Señor. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta hora por esta hermosa oportunidad que tú nos concedes de poder reunirnos, Señor, un día más en tu presencia. Señor, queremos agradecerte por el día que usted nos ha regalado. Señor, gracias porque usted nos ha librado de algún accidente, nos ha librado de tentaciones. Señor, porque usted ha guardado nuestra alma, Padre. En esta hora, Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos toda honra y toda gloria, toda alabanza, Señor. Y queremos, Señor, preparar nuestro corazón, Señor, para recibir lo más grande que es tu palabra, Dios mío. Prepare el ambiente de cada hogar, Señor, de cada hijo tuyo, de cada hija. Dios mío, la de tus siervos también, Señor, bendice a toda la congregación. Señor, a todos los que vayan a ver este video, que puedan ser bendecidos grandemente. Padre, glorifícate a través de su palabra, Señor, y ayúdanos a entender cuál es tu voluntad. Dios mío, muchas gracias te damos. En esta hora rogamos todas estas peticiones, Señor, y se lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de un buen ministro de Jesucristo. Amén. Aquí nos damos cuenta que ya el apóstol Pablo estaba anciano, ¿cierto? Ya estaba pronto a llegar a la meta. Así que ve en este joven llamado Timoteo características para ser un buen ministro, ¿cierto? Para pastorear una iglesia. Así que aquí el apóstol da una referencia de Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 2 le dice: a ti, Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Se da cuenta? A mí me asombraba esta referencia que hacía el apóstol hacia este joven. Le dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe. Que el Señor nos bendiga.
Esperemos que también el siervo del Señor, ¿cierto?, de la iglesia, también nos pueda considerar a cada uno de nosotros como hijos verdaderos en la fe. Amén. Que el Señor nos bendiga. En este versículo que les acabo de leer, ¿cierto? Comienza hablando el apóstol Pablo en el versículo 6, en el capítulo 4, y le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Se da cuenta? El apóstol aquí le está diciendo: has hecho bien, ¿cierto? Has hecho bien con seguir mi doctrina. Bueno, la doctrina de Pablo era la enseñanza que le daba a Jesucristo. Era las ordenanzas que también daba el Espíritu Santo. Así que él le decía: si tú sigues esta doctrina, ¿cierto? Si tú haces la enseñanza, dice, serás un buen ministro de Jesucristo, porque así tú podrás enseñar a los demás. Y es ahí donde quiero apuntar, porque hoy vamos a hablar de cómo ser también un buen ministro de Jesucristo. Aquí en el versículo 7, el apóstol le da un consejo y le dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Amén. Aquí el apóstol dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Aquí podemos hacer referencia a dos puntos. En primer lugar, debemos de desechar, ¿cierto?, todas las creencias que hoy en día tiene el hombre hacia sus creencias, ¿cierto?, hacia sus religiones, hacia sus puntos de vista, Señor, que tienen hacia las personas o hacia la misma muerte o lo que hay después de la muerte, ¿cierto? Hay muchas personas que pueden tener un concepto, ¿cierto? Pueden tener quizás un sueño donde se les reveló no sé qué Dios y les habló acerca, acerca del futuro o acerca de lo que sucede después de la muerte, ¿cierto? Hay muchas religiones que enseñan muchas cosas. Pero aquí el apóstol le dice: desecha todas esas cosas. Dice: de todas las fábulas profanas y de viejas. También quiero hacer referencia a otro punto aquí, acerca de las cosas viejas que nosotros llevábamos antes de conocer a Dios. Cierto que antes de aceptar a Cristo en nuestra vida, de poder seguir sus pisadas, ¿cierto? En otro tiempo nosotros éramos personas que traíamos malas costumbres, ¿cierto? Que hacíamos cosas que le desagradaban a Dios. Hay un texto, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento que dice que antes nosotros éramos desobedientes, éramos airados, ¿cierto? Éramos orgullosos, éramos altivos, ¿cierto? Éramos chismosos, éramos, podríamos decir, éramos rebeldes, éramos muchas cosas que a Dios le desagradaba, ¿cierto? Que era parte de nuestra conducta, de nuestra forma de vivir, de hacer las cosas, ¿cierto? Y eso a Dios le desagradaba, ¿cierto? Y aquí el Señor le dice: desecha todas esas cosas viejas, ¿cierto? Saca todas esas cosas que antes éramos y ahora comienza a vivir una nueva vida. El Señor nos da una responsabilidad ahora a nosotros, ¿cierto? De tener una buena conducta, de poder recibir la enseñanza en nuestra vida. Y no solamente de ser oidores, ¿cierto? De solamente ser lectores de la palabra del Señor y no aplicarla a nuestra vida. Es importante, ¿cierto?, de colocar en acción la palabra. Es por eso que aquí el apóstol le dice: ejercítate para la piedad, ¿cierto? Aquí utiliza un lenguaje medio atlético el apóstol, ¿cierto? Y le dice, aquí un deportista tiene que ejercitarse, ¿cierto? Para alcanzar el objetivo, para poder ser un buen deportista, tienes que ejercitarte.
En primer lugar, te tienes que esforzar, ¿cierto? Tienes que ser perseverante y tienes que llevar un régimen estricto. O sea, tienes que llevar una buena alimentación. Y el que quiere ser un buen deportista se esmera por serlo, ¿cierto? Y cumple estas disciplinas. ¿Por qué? Porque quiere ser un buen deportista. Así también aquí el apóstol dice, ejercítate mejor en la piedad. ¿Por qué? Porque en la parte externa, en lo físico, ¿cierto? Para nada tiene provecho. Eso no quiere decir que nosotros no nos cuidemos. Pero hay muchos que hoy en día se esmeran, ¿cierto? Y se enfocan solamente para esta vida. Pero el Señor dice, ejercítate para la piedad. Usted se puede preguntar, ¿pero qué es la piedad? ¿Cierto? Yo traté de buscar un significado cristiano acerca de la piedad y habla acerca de una devoción a Dios, ¿cierto? Como decía el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, está hablando de una devoción, de una comunión con Dios, de una confianza con Dios, de una relación, ¿no es cierto?, permanente con Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nos ejercitemos en la piedad, en lo espiritual. Y es aquí como el apóstol le da unos consejos más adelante, ¿cierto? En el versículo 11 dice, esto manda y enseña, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí el apóstol le dice que nadie tenga en poco tu juventud, ¿cierto? Aquí podemos tomarlo de forma literal y decir que muchas veces, ¿cierto? Y sucede en la actualidad que se le mira en poco a un joven. ¿Por qué? Porque quizás no ha vivido muchas experiencias en la vida. ¿Qué nos va a enseñar? Podríamos decir, ¿qué nos va a enseñar este joven si todavía no es padre? ¿Cierto? Si todavía no se ha casado, todavía quizás no ha adquirido mayor responsabilidad. Pero aquí el apóstol le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino que tú seas ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí la gente no te va a cuestionar, ¿cierto? La gente no va a poder decir nada de él. ¿Por qué? Porque todo lo que él dice, todo lo que él enseña, también lo vive, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. También podríamos hablar de los jóvenes espirituales, ¿cierto? De los jóvenes que recién están empezando el camino, que recién comenzaron, ¿cierto?, a vivir el Evangelio. Quizás puede ser gente adulta, gente ya anciana, que recién entró a los caminos del Señor y está aprendiendo del Señor. Que tampoco tengan en menos ese poco tiempo que lleva dentro del Evangelio para ser ejemplo, ¿cierto?, hacia los demás. Él le dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, ¿cierto? Lo que hoy en día necesitamos, ¿cierto?, ser creyentes de palabra, creyentes que tenga peso lo que decimos, ¿cierto? Que nuestro sí, ¿cierto?, sea sí y que nuestro no sea no. O sea, tenemos que ser gente que cuando hablemos, ¿no es cierto?, lo cumplamos. Bendito sea el nombre del Señor, que Dios nos ayude. Amén. Y después dice que seamos ejemplo en conducta, ¿cierto? Que debemos tener un comportamiento hacia los demás, que debemos tener una buena conducta con nuestro prójimo, ¿cierto? Aquí el Señor nos está enseñando que debemos ejercitarnos en estas cosas, que debemos ejercitarnos también en el amor, ¿cierto? Que se muestre ese amor hacia los demás. Hoy lo podemos vivir, ¿cierto? Quizás muchos lo están viviendo, ¿cierto? Muchos lo han practicado y se han dado cuenta que cuando uno entrega amor, ¿cierto?, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es algo que nace dentro del corazón, es algo que cuando uno obra en amor, no es para buscar algo a cambio, no es que tú quieras esperar que te den lo mismo. No, el amor se demuestra cuando tú sabes que la otra persona no te va a dar nada,
¿cierto? Cuando tú no esperas nada a cambio de Él, sino que tú lo entregas porque te nace, ¿cierto? Porque Dios ha puesto amor en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. También dice en espíritu, ¿cierto? Debemos tener un espíritu esperanzador, un espíritu positivo. Debemos transmitir, ¿cierto? De que sí hay esperanza en esta vida. Que si nosotros le mostramos el plan de salvación a la gente, que si nosotros le decimos que sí hay esperanza en Jesucristo, ¿cierto? Vamos a mantener un espíritu, ¿cierto? Esperanzador hacia el mundo. Hoy la gente está angustiada, hoy la gente está desesperada, y es tiempo que nosotros tengamos un espíritu, ¿cierto? De valentía, un espíritu de poder, un espíritu que pueda transmitir a la gente que sí podemos salir de esta. Bendito sea el nombre del Señor. También nos dice que debemos tener fe, ¿cierto? Bueno, como dice la polera aquí, fe, ¿cierto? No es que la llevemos en una polera, ¿cierto? Sino que podamos colocar en acción la fe, que podamos transmitir y vivir la fe, ¿cierto? Una de las situaciones quizás más complejas donde se pueda ejercitar la fe es cuando estamos en pruebas, ¿cierto? Cuando estamos en angustia. Es ahí donde decae la fe. Pero glorioso es el Señor, ¿cierto? Que cuando oramos en fe, en confianza, porque esto es declarar, es visualizar hacia el futuro, porque si ahora no lo tengo, sé que el día de mañana lo tendré, ¿cierto? Y eso es la fe, es la certeza de lo que se espera y lo que aún no vemos, pero yo sé que lo veo. ¿Se da cuenta? Hay un texto en el libro de los Hebreos que dice que los antiguos, ¿cierto? Por fe murieron esperando la promesa, pero ellos estando en vida decían que saludaban y miraban de lejos esa promesa. Pero ellos vivieron la fe. Fueron hombres que nos marcaron, ¿cierto? En la Biblia y nos hablan de ello, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y también nos habla de que debemos ejercitar la pureza. Y esto va en cada uno de nosotros, de cómo nos ejercitamos en la pureza, de cómo nosotros nos vamos limpiando, ¿cierto? Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 9, si no me equivoco, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cierto? Dice, ¿con qué lo limpiará? Con guardar la palabra, ¿cierto? Que es ponerla en acción, es vivirla. Y eso nos ayudará a nosotros a ser un buen ministro de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que dice la palabra aquí, ¿cierto? Que si ejercitamos la piedad, ¿cierto? Versículo 8, dice que ésta tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, hay promesas de parte del Señor si ejercitamos la piedad, ¿cierto? Que hay una recompensa, ¿no es cierto? Hay una promesa. Pero mire, quiero ir más allá. No esperemos, ¿cierto? La promesa, no esperemos la recompensa, sino que hagámoslos porque nos beneficia, ¿cierto? Si ejercito yo la piedad, va a ser beneficioso para mí y voy a tener una mejor relación con mis pares, con las personas que habitan en esta tierra. Porque hoy en día se necesita, ¿cierto? Esa buena conducta, se necesita ser ejemplo como ministro de la fe. Porque hoy en día la gente ya está cansada de tanta palabra, ¿cierto? De tanto conocimiento. Sino que hoy lo que se requiere son hechos. Y los hechos es lo que están marcando hoy en día en la vida. Así que el Señor confirme su palabra, que el Señor nos ayude y que el Señor bendiga, ¿cierto?, a nuestra iglesia. Así que se despide su hermano Luis Cuevas. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a nuestro hermano Luis Alberto con esa hermosa palabra que nos traía. Y siempre nos recuerda la palabra de Dios cuán importante es el amor, es la fe. Va a pasar el tiempo, van a pasar los años y esto siempre se va a mantener vigente, porque Dios es amor. Y qué hermoso es cuando Él nos habla, cuando Él tiende su mano de amor para con nuestra vida. El Señor bendiga esta palabra. Le quiero invitar
a que se siga gozando a través de la hermosa alabanza que hoy nuestra hermana Stephanie ha preparado. El Señor bendiga a nuestra hermana. Descansaré en tu presencia, me abrazaré a tus promesas, serás mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Descansaré en tu presencia, me abrazaré a tus promesas, serás mi luz, mi fortaleza, mi corazón no temerá. Para el Señor, honra y gloria. El Señor bendiga a nuestra hermana Stephanie en este tiempo de alabanza, de adoración que ha brindado el Señor, y que sé que cada uno de ustedes se ha sumado en su hogar a esta alabanza.
que la cantamos mucho en nuestra iglesia, que nos trae recuerdos, pero más que eso es alabar al Señor. Él lo merece en todo tiempo, porque su palabra lo dice, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, no importando el tiempo, no importando lo que esté pasando, pero siempre alabando su nombre. Le invito a que oremos y demos gracias por la palabra, por todo lo que hoy hemos podido desarrollar. Gracias, Padre Celestial y buen Señor, por tu palabra, Señor, porque tú has sido bueno para con nuestras vidas, para con nuestros corazones, Señor, y has hablado a cada uno de nosotros, Señor. Sé que tu palabra es la que siempre, Señor, retorna a nuestro corazón, a nuestra mente, aquella que se glorifica, Señor, la que golpea siempre nuestro corazón en pruebas, en dificultades, Señor, muchas veces así también en tentaciones, Señor. Mi Dios, tu palabra decía que no miremos en menos nada, Dios mío, ni nuestra juventud, ni nuestros años, ni nada de eso. Lo más importante es permanecer siempre, Señor, cerca de ti. Mi Dios amado, y te damos las gracias porque tú has usado a tu Hijo, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, sea siempre en nuestro corazón y que por sobre todo podamos ser hacedores fieles de esta. Señor, rogamos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano. Espero que este culto haya sido de gran bendición para usted, para su familia, para quienes se vienen integrando a este grupo. Le invito para que pueda meditar y para que ahora recibamos la bendición de parte de nuestro pastor. El Señor le bendiga. Que Dios bendiga a nuestros hermanos de la Juventud Unida, amados hermanos. Dios les bendiga a ellos. En todas las áreas de su vida haya bendición de Dios, al igual que a toda la congregación. Y a todos aquellos que vean este programa, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar a nuestro Dios y le vamos a rogar que Él bendiga nuestro corazón, bendiga nuestra mente, todo nuestro ser. Amén. Le invito a cerrar sus ojos, a doblar nuestra cabeza, a inclinarla y orar al Señor con reverencia. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por la tremenda bendición que nos das de ser tus hijos. Muchas gracias por todo lo que nos entregas. Cada minuto, cada instante nos estás guardando, cuidando. Señor, muchas gracias por todas las bendiciones que llegan a nuestra vida. Te ruego bendigas a todos nuestros jóvenes y señoritas. Señor, te ruego que cada uno de ellos tengan salud en su corazón, salud espiritual, en sus mentes, en sus corazones. Dios mío, y cualquier situación que los esté afectando, Dios mío, ayúdalos. Te ruego que los dirijas, amado Espíritu Santo, y les ayudes a tomar las mejores decisiones, Señor, conforme a tu perfecta y divina voluntad. Muchas gracias, Señor, porque sé que bendecirás a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos adolescentes, Señor. Te ruego que también les bendigas grandemente a cada uno de ellos, Señor. Gracias por todo. Muchas gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. Bendíceles, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, nuestro amado, nuestro buen Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.